Hola, ¿qué tal con todos? Qué gusto podernos encontrar. Estamos a medio año de nuestro podcast y ha sido realmente maravilloso poder compartir este espacio con ustedes y contigo, Maggie. Una experiencia súper bonita, súper linda y ha sido fabuloso, la verdad. Sí, bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos escuchen todos. Escuela para Madres, siempre nos gusta hacer como que esta indicación, ¿no? Escuela para Madres es un espacio que María Mercedes y yo un poco lo pensamos para hablar, conversar, acompañar a estudiantes, a padres de familia. Y lo hacemos desde nuestra cotidianidad. Ha sido cada invitado ha sido pensado en relación a nuestra experiencia como profesoras, como mamás, y un poco es brindar a la comunidad, claro, estas discusiones, estas conversaciones, estos debates sobre las cosas que van pasando con los jóvenes. Hoy hemos querido estar solamente las dos, un poco para hacer esta evaluación de cómo nos ha ido estos 6 meses de podcast y tenemos pues varios mensajes que los hemos tenido súper presentes, súper fuertes de todos nuestros invitados, de los 6 invitados desde julio 2023 hasta diciembre 2023 y pues de eso se trata esta primera parte del podcast. La segunda vamos a hablar de los desafíos que tenemos como escuela para madres, de los desafíos que tenemos como madres, como profes y pues como amigas. Y pues en ese sentido, a ver cómo crees que nos fue, Pichitas, en el caso de el mensaje más potente que recibimos de Alejandro Estrella respecto al plan de vida. Chévere, verás. Bueno, fue nuestro primer podcast y la verdad es que fue todo wow, porque era pues la primera vez que íbamos a estar y además que fue súper extraño porque fue en realidad en vivo, teníamos público, bueno, fue todo un montaje. Pero la temática fue súper interesante. Hablamos sobre el plan de vida con Alejandro, que es un psicólogo que se dedica también a estas cuestiones, a trabajar mucho con jóvenes. Y pues, sabes que para mí fue súper significativo el hecho de... Me acuerdo que él nos decía que nada está ya escrito. O sea, que las cosas se van dando y que hay que permitirnos esa flexibilidad de ir también haciendo camino. No está todo escrito, que era un poco la idea que como padres o como madres nosotros en ese momento nos planteábamos. Y me acuerdo la coyuntura mía tan personal de mi hija mayor yendo a la universidad y yo diciendo, pero Dios mío, ¿qué va a hacer? Y ahora si entra a la universidad, no entra, ¿qué carrera va a escoger? Entonces, para mí fue muy significativo el hecho de que él dijera hay cosas que hay que soltar porque la vida tiene su propio camino y uno tiene que irlo andando y descubriendo. Entonces, ese plan no está escrito, hay que irlo escribiendo. Entonces, fue chévere. Sí, bueno, en el segundo podcast nosotros invitamos a Evelyn Jacome, una periodista, en este momento es influencer, es creadora de contenido, ex periodista de Diario El Comercio. Y el objetivo que tuvimos con Evelyn era un poco averiguar cómo una comunicadora o como una creadora de contenido puede, digamos, cuál ha sido el camino y cuáles eran las recomendaciones o esas estrategias, habilidades que les recomendaban nuestros estudiantes de comunicación digital para crear sus propios contenidos. Entonces, entre los aportes, que hubo muchos en esta conversación, fue una conversación larga, creo que fue uno de los podcasts más largos. Sí. Pero era un poco que desde la experiencia de Evelyn, ella decía cómo se fue preparando, capacitando. Ella es una periodista, decía ella, quizás de una vieja escuela. ¿Sí? Ella se había dedicado a escribir, ese era su fuerte. Ajá. Entonces, en el momento en el que Diario El Comercio cierra o ya se presentan las dificultades que todos sabemos, ella dice, yo necesito reinventarme e incluso recibe un comentario de uno de sus ex jefes, de que era una periodista caduca porque no manejaba las redes sociales. Entonces, claro, fue ese mensaje que ella fue como que un impacto que a ella le, digamos, implicó positivamente porque posterior a ello aprendió a manejar con su buen celular, buena fotografía, buen video, se equipó, se compró equipos y se preparó. Entonces lo que ella decía es prepararse y también que estos
estos comentarios que recibimos en la vida a veces, que dices, Exacto. tú no vas a poder eso, o tú ya quedaste fuera de este, no sé, de este proyecto, de este mundo de la comunicación. A ella, en cambio, le sirvió para impulsarse y crear estos... A mí, sabes que eso fue lo que también me quedó mucho de ese podcast, porque ella también tuvo la opción de decir, pues sí, en realidad ya no voy, ya es tan difícil porque las redes sociales y todo esto es... Y tenía la opción también de haber dicho, me dedico a otra cosa, puedo ya dedicarme a mis hijos, puedo ponerme un emprendimiento, no sé, de vender ropa, de hacer otras cosas, ¿cierto? Pero ella tomó ese comentario que yo también lo hubiera pensado 2 veces. Claro, claro. Pero ella le sacó provecho. Sí, eso nos inyectó la valentía, la valentía que tuvo ella y también, y esto fue también algo lindo para Escuela para Madres, porque siendo madre también dice, no me puedo quedar, mi hijo está en la universidad, mi otro hijo todavía está en el colegio, me siento bien, me siento joven, soy talentosa, confío en ella. Exacto. Y decidió pues ahora ir por el mundo de la comunicación digital y es algo que un mensaje súper poderoso que nos dejó ahí la Eve. Y sabes que como madre también, porque como profesional tú ves ahí como ella le dio este giro, pero como madre también porque siendo madre de hijos ya grandes, tú puedes inclusive tener esta idea de que ya son cosas de jóvenes, ya para qué me meto a eso, voy a quedar en ridículo con mis propios hijos y con los amigos de mis hijos, porque son cosas de la edad de ellos. Y no, como madre, como mujer también tomó ese reto de decir, a ver, me le mido y aprendo. Y nos comentaba, nos decía, les pedí a mis hijos que me enseñen cómo hacerlo. Entonces, pues, sí, exactamente, fue enriquecedor. Sí, y finalmente lo de Eve, que creo que fue algo muy bueno a propósito de las redes sociales, este es un tema de no ser jueces, ¿sí?, tan negativos de nosotros mismos, porque ella decía que se veía y que se veía mal y que ella decía no me veo bien, me veo, salgo fea, no me gusta mi cabello, o sea, dice, son cosas que a veces uno creo que no deberían pasar, pero pasan, este síndrome del impostor que a todos nos llega en cualquier momento de la vida profesional, que ella también atravesó, o sea, ese túnel, ¿sí? Que todos, creo que todas las personas que se dedican a crear contenido, en el momento de verse, en el momento de escucharse, entra pues mucha desconfianza de sí mismo. Entonces ese fue también otro de los mensajes lindos que nos dejó Eve cuando conversó con nosotros. Sí. Bueno, en el episodio número 3 nosotros tocamos un tema súper fuerte. Era un tema que lo veníamos tratando ya aquí dentro del instituto con nuestros estudiantes y pues muy fuerte en realidad, y decidimos invitar a un psicólogo también especializado en jóvenes. Luis Murgueitio nos acompañó y hablamos sobre el bullying en la educación superior. ¿Qué cosas me llamaron la atención? O sea, fue wow, en realidad, porque también fue descubrir un poco. Me acuerdo que un poquito antes del podcast igual tuvimos una experiencia, una charla con una chica. Me llamaba mucho la atención el hecho de lo diferente que es poder detectar el bullying en la educación superior, porque tú con los niños pequeñitos es mucho más sencillo. Como mamá inclusive estás mucho más alerta al niño que llega golpeado, al niño que llega llorando porque le ponen apodos, al niño que llega enlodado porque le lanzan cosas en la escuela, al joven que simplemente se encierra en su cuarto, o sea, llega y dice, quiero mi espacio, necesito mi espacio, mi tiempo, y tú como mamá dices, claro, entiendo perfectamente, tiene derecho a tener su espacio, y si llega y se va directo a su cuarto y se encierra, está bien, y puede no estar bien. Entonces, estas alertas que nos dio Luis, para mí fueron súper impactantes. Claro, dar por hecho de que porque son jóvenes del sistema de educación superior, quizás no nos quizá tiene que ser como que algo súper hablado, pero al contrario, ¿sí? Y dependiendo de la personalidad de los jóvenes, contábamos algunos casos, Luis nos contaba algunos casos de pacientes, de gente que está un poco alrededor suyo, de cómo se expresaban estos, se puede decir síntomas a veces de depresión, de ansiedad, pero que estaban alrededor de un contexto de bullying. Y yo creo que Luis fue muy claro un poco también
en explicarnos cómo la sociedad de la información, ¿sí? También estaba en era como una nube, ¿sí? Si bien la comunicación digital y el tema de las redes sociales ha contribuido significativamente a nuestro desarrollo profesional, también en los jóvenes termina siendo como una carga, un peso, claro, y a veces un tema que sale de las manos de los jóvenes. Entonces hay acoso en el entorno de las redes sociales, hay otro tipo ya de bullying, ¿no? Cargado ya de mensajes, incluso el tema digamos, de la autoestima del claro, joven que se construye a partir de lo que ve en redes sociales, de una comparación, y eso cargado a que compañeros molesten, a que compañeros, digamos, se burlen de los jóvenes, de algún compañero y todo. Era algo que también estaba pasando y que nos decía, que nos alertaba claro, a nosotros como maestras, como miembros del Instituto ISPADE, de conversarlo, ¿sí? De establecer espacios en los que los jóvenes puedan mencionar que un poco qué no les gusta de lo que a veces ven, que se dicen, y un poco de los agravios que se recibe claro, en el contexto. Y es que también ahí era esta alerta del hecho de cómo en redes sociales, ¿verdad? Y cómo es también la construcción de su autoimagen a partir de los comentarios de los otros. Pero también analizábamos que esa es la realidad. O sea, hoy día, porque quizás para nosotros pueda ser, bueno, cierro mi Facebook, cierro mi Instagram, dejo mis redes y ya. Pero es el mundo de ellos en realidad, porque ellos ya están creciendo. Esto va de la mano con su edad, es propio de su generación. Entonces, para ellos es difícil no estar dentro de una red social. Tienen que estar, y el aprender a manejar estas cosas es lo que muchas veces les genera tanta ansiedad y llegan pues inclusive a la depresión. Entonces pues fue súper interesante, la verdad. Fue duro, me parece que fue un episodio duro porque además me quedaron muchas cosas y también un poco esta cosa que es tan de como mamá, me sentí muy de estar alerta, de estar pendiente y de dejarme llevar también por mi instinto de mamá, porque no está escrito, no es que te dicen estos son los síntomas, esto va a pasar, esta es la fórmula, sino estar ahí pendientes. Claro, en estos problemas, cuando se presentan estos problemas, cada familia, cada padre, madre y cada joven lo vive de distinta manera. Es decir, un poco la invitación de Luis era: no hay una fórmula, no hay una receta para manejar estos problemas en casa. Lo conveniente siempre es la comunicación personal en vivo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con nuestros estudiantes, para hablar de esto, ¿sí? Es decir, a ver cómo se están sintiendo al tener una red social, digamos, qué problemas atraviesan, por qué te gusta subir esas fotos, cómo te sientes, conversarlo, o sea, si es que esto es parte ya del contexto de nuestros hijos, y observación. Es conversar y decir, hacer más que las alertas, porque a veces advirtiendo un poco como que les asustamos y les hacemos más curiosos para ir a la averiguación, sino conversar y decir, ok, mira, estás en un espacio donde hay de todo, porque en las redes sociales hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas terribles, y conversar o decir, mira, hay un espacio donde puedes encontrar ahí de todo. Entonces fue en realidad que sí, como dice Pichitas, creo que fue una de las conversaciones que nos ponía los pelos de punta por las cosas que nos decía Luis, de las circunstancias que muchos jóvenes atraviesan, lamentablemente, víctimas del bullying en el sistema de educación superior, cuando pensaríamos que es menos complejo que con los niños. Sí, otro, bueno, también estuvimos conversando, en cambio fue un podcast que nos llenó de también mucha esperanza. Sí, fue un podcast súper creativo, fue el podcast de emprendimiento. La invitamos a Nati Almeida, experta en emprendimiento, miembro de la Asociación de Emprendimiento del Ecuador. Ella ha estado de cerca ya varios años con cientos de empresas, digamos, con ideas con personas que han tenido ideas de negocio súper innovadoras. Creo que el mensaje más potente que deja Nati en la escuela para madres es la importancia de la innovación, ¿sí?
de la investigación previa antes de lanzarnos al agua con un emprendimiento. Entonces ella lo que decía, uno tiene que hacer un ejercicio, creería que para hacer un emprendimiento uno tiene que tener muchas cosas, y la verdad es que se necesita en realidad mucha iniciativa y mucho interés en investigar alrededor, o sea, puede ser del propio barrio. Se decía, puedes empezar viendo en tu barrio, ¿sí? ¿Qué tienes en tu barrio? ¿Tienes muchas tiendas? Con una tienda no puedo emprender. Lo que no hay es una buena papelería. A ver, voy a investigar con mis vecinos en qué podría servir esto, qué conocimientos tengo yo de administración, de contabilidad, de finanzas, como para poder gestionar esto, qué conocimientos tengo del tema de marketing, un poco para saber vender mi producto. Y luego de este primer punto muy importante de la innovación, porque ella decía de que todos los casos ya actualmente los emprendimientos exitosos son estos que en realidad les ha tomado a los emprendedores tiempo, sobre todo investigar y crear cosas nuevas. Claro. ¿Sí? Hay veces somos un país súper emprendedor, pero también somos un país donde los emprendimientos caen temprano, pero también hay proyectos innovadores, ¿sí? Que destacan a nivel nacional y a nivel internacional. Este fue como que uno de los mensajes potentes que nos dejó Nati sobre el emprendimiento. A mí me gustó mucho ese también, me pareció que fue como un tema muy fresco, muy así, como tú dices, de esperanza. Y claro, también fue así el hecho de decirnos que para tener nuestro emprendimiento no basta con ser creativos y decir, soy buenazo para esto, de ley me puedo poner este negocito, claro. Ya, sino que siempre tienes que irte preparando, y eso es súper importante. Pero me gustó muchísimo, fue un tema súper interesante, y me gustó poderlo compartir también con los jóvenes, con los chicos, que ellos vean que sí existe la esperanza, porque en un momento coyuntural de nuestro país en el que ellos ven un poco oscuro su paisaje una vez que se gradúen, el hecho de que sepan, no, sí hay futuro, y que una experta les hable y les diga, yo mismo he estado al frente de proyectos y emprendimientos que han salido adelante y han sido súper buenos, pues sí, súper esperanzador. Sí, bueno, y a mí personalmente la conversación con Nati me tocó mucho en el tema de la innovación, de cuestionarme, digamos, yo como profesional, como ser humano, y digo, ¿qué estoy haciendo yo para innovar en lo que hago? ¿Sí? O sea, a ver, y comencé como que a revisar, o sea, desde la planificación que yo tenía. Es decir, voy a innovar con una nueva plantilla de planificación. Voy a innovar, por ejemplo, voy a proponer nuevas carreras en el Instituto ISPADE. O sea, algo que en realidad sí creo que esto de la innovación, uno que escucha a diario, la innovación, la tecnología, uno tiene que ser innovador tecnológicamente, o quizás le estamos asociando la innovación solamente con la tecnología. Pero no, pues la innovación está en este ejercicio cotidiano que todos, todos tenemos, o en estas actividades permanentes que todos hacemos ya como que mecánicamente, pero no nos detenemos a ver cómo podemos innovar, ¿sí? Puedo innovar incluso haciendo una receta en la casa, puedo innovar, en mi trabajo proponiendo una nueva metodología en las reuniones. Eso yo creo que fue un aporte, y yo espero que todos los que hayan escuchado ese podcast se hayan cuestionado un poco en cómo se puede innovar, ¿sí? Que no necesariamente para hacer un emprendimiento, sino para mejorar lo que estoy haciendo. Sí, verdad. Súper lindo estuvo ese podcast. Y llegamos a nuestro episodio 5 en los podcasts. Tuvimos una invitada súper especial, una artista realmente. Estuvo con nosotros Shirma Guayasamín y hablamos sobre el arte y la creatividad. También un tema súper bonito porque un poco conversamos con ella respecto al tema de cómo podemos desarrollar la creatividad en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, en el espacio en donde nosotros estemos, cómo desarrollar la creatividad y la importancia que esta tiene en nuestras actividades diarias, porque es importante que nos demos la oportunidad de crear, de pensar, de repensar las cosas y de darles una segunda vida. Ella en ese momento me acuerdo que nos hablaba de una exposición que estaba haciendo
Y nos contaba también que ella le gustaba trabajar mucho con materiales, darles una segunda vida. Alambres, tipos de tela, naturaleza también. Entonces dijo una frase que me quedó siempre latiendo, que era la belleza del deterioro. Entonces, que aquellas cosas que parece que ya están por desecharse, cómo tú les puedes dar una nueva vida y tienen su belleza ahí. Entonces, pues hablamos de eso, ¿no? De la importancia de la creatividad, de cómo desarrollar creatividad en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, y del acercamiento al arte. Cómo culturalmente le tenemos tanto miedo, pero... Así es. Bueno, haciendo un poco, cuando conversábamos con Shirma, hacíamos como que un análisis o un cuestionamiento al por qué tal vez el arte estaba de alguna manera tan distante de los jóvenes. Y claro, ahorita hay una sobredosis de información, una sobredosis de series y de, digamos, de todo aquello que nos tiene ahí con dopamina, ¿sí? Ajá. Mucho celular, muchas redes sociales, ya decía, ese es un poco el cuestionamiento que un poco invito a que lo hagan siempre en las aulas, ¿sí? Decir, ¿qué pasa si me desconecto, tomo un libro o me dedico a ver un paisaje y qué encuentro en ese paisaje y tal vez lo anoto? Porque no solamente hablábamos de la apreciación de las artes plásticas, porque Shirma es una artista plástica, sino de la desconexión con el fin de activar mi creatividad, pero qué estaba haciendo, y que debe haber una conciencia personal, ¿sí? De soltar tal vez las distracciones y, claro, una conciencia de quizás cambiar la ruta. El Instituto ISPADE, creo que es una de las preocupaciones principales, es de acercar al estudiante a las artes. Es un poco proponerle al estudiante una dinámica distinta de la educación, de la formación. Uno creería que si estoy en un aula de clases, digamos, vacía, solamente con el pizarrón, las bancas y las ventanas, ¿sí? Que solamente eso tiene que ser el aula de clases, y por eso es que desde precisamente hace 6 meses propusimos un poco montar, ¿sí? Obras en las aulas con el fin de que los estudiantes tengan este acceso recurrente, esta apreciación, digamos, con la pintura, con la escultura, con las diversas técnicas de nuestros artistas ecuatorianos. Y creo que Shirma vino un poco también a explicarlo, ¿sí? Desde su punto de vista de artista, de la importancia del arte en la vida de los jóvenes. Claro, y qué importante en realidad. O sea, hablamos de esto y parece que obviamente está incluido y que siempre queremos desarrollar la creatividad en nuestros hijos y en nuestros estudiantes y todo, pero sí hay que, como tú dices, tomar conciencia de eso, y al menos nosotros desde las aulas tenemos el reto de procurar actividades que desarrollen realmente, o sea, que su fin sea el desarrollar la creatividad, porque finalmente nos vuelve más humanos. El arte nos va a volver más humanos, y es algo que sí necesitamos en un momento en el que la tecnología nos sobrepasa muchas veces, y que no está mal que vaya a la par, pero que necesitamos volver también a esa humanidad que el arte nos puede dar. Entonces, pues fue también un podcast muy bonito. Así es. Bueno, y en diciembre terminamos con uno de mis podcasts favoritos, porque le convocamos a Luciana Pallero, es hija de la Pichis, y en realidad que ella me dio una perspectiva tan linda de la procrastinación, y fue un mensaje tan claro que en realidad todos los invitados me dejaron algo como un aporte personal, ¿sí? Pero en el caso de la Lucy, es una chiquilla de 18 años que explicó también la procrastinación desde una vivencia personal, que muchas veces, incluso se lo dije a Lucy, me hubiera gustado a tu edad darme cuenta, ¿sí? De que tal vez estaba atravesando lo mismo. Entonces, la Lucy, lo bueno de ahora también de la información y también del tema de la psicología tan presente ya ahora, claro, en nuestras vidas,
el gran aporte es que ya nuestros jóvenes están cada vez más cerca de esta información del autoconocimiento. Sí. ¿Sí? Y cuando la Lucy contaba esto desde una experiencia personal, yo regresé a mis 18 años, a mis 20 años, a mis 25 años y decía, yo viví en algún punto esta parte que cuenta Lucy. Entonces, la procrastinación, la definición que yo tenía, estaba muy asociada únicamente al scroll en las redes sociales. O sea, yo decía, estoy procrastinando mucho, voy a desinstalar las redes porque necesito enfocarme más en mi trabajo, en mi familia, en la experiencia personal y tal. Pero claro, como que los síntomas o las conductas de una persona que procrastina, yo jamás me había puesto a pensar en eso y mira que tampoco había leído mucho, pero sí ya estaba muy cerca de la definición de procrastinación. Pero eso me ayudó mucho y yo creo que tener este mensaje de una joven de 18 años tan claro y explicado desde una vivencia, porque ella no es que vino aquí decir, mira, tal teórico dice, no, es de una vivencia y creo que eso resulta muchas veces mucho más sustancial en un mensaje. Entonces ese es uno también de mis favoritos, el de la Lucy. Sí, estuvo muy bonito. Y lo mismo que tú dices, o sea, a mí me acercó mucho, fíjate, mi hija y ella explicándome cosas que yo... Denso, pues aquí la mamá claro, y ella pero contaba. podrían ser más densos todavía si invitamos a nuestros hijos, o sea, claro, la cosa puede... Pero por allá van algunos retos. Pero finalmente, o sea, también fue muy bonito el hecho de ella escuchar la claridad, como tú dices, porque ya dio un paso más, ¿no es cierto? Entonces, ella en la casa se torturaba mucho con esto y me repetía el término y yo seguía así como que, ay, ya, o sea, ya. Sí. Pero finalmente ella da un paso más allá y por eso puede hasta explicarlo de esa manera, ¿no? Y decir, mira, yo sí me di cuenta y al principio tampoco sabía cómo nombrarlo y pues en terapia es donde ella le pone un nombre y comienza a trabajar herramientas que le ayudan a seguir... pues no es que, como ella me dice hasta ahora, ¿no? Un mes después del podcast todavía me dice, no es que yo ya lo superé y nunca más voy a procrastinar, sino que yo ya sé y también puedo reconocer el momento en que estoy perdiendo mi tiempo, pero también sé qué herramientas pueden ayudarme a superar, a salir, al menos en ese momento. Entonces, pues sí fue muy bonito, me gustó mucho además porque es un tema que me acercó mucho y me conectó mucho con mis estudiantes. En este momento de la vida, personalmente estoy acercando, o sea, muchos de mis estudiantes tienen la edad de mis hijos, entonces pues es una relación muy bonita, la verdad, y este tema me acercó mucho a ellos. Entonces pues ahora en estos días igual vamos a tener una charla con mis alumnos y pues me pareció un tema tan cotidiano para ellos, obvio para nosotros también, no me voy a hacer aquí la que no. Claro, la que no procrastina. La que jamás en la vida, no, pero me acercó muchísimo como madre y como profesora. Sí, definitivamente, y creo que un mensaje potente, lindo de lo que conversamos con Luciana fue un poco normalizar el tema del acercamiento de los jóvenes a las terapias. Sí, y creo que es una generación que nos aporta muchísimo en ese sentido, que los jóvenes lo digan a viva voz. Mira, en mi terapia conversé esto, en mi terapia descubrí esto. Creo que nosotros incluso nuestra generación tuvo muchas dificultades en normalizar la terapia. Claro. ¿Sí? Yo para hacer terapia lo oculté, lo evadí. Más que ocultar, lo evadí muchísimo. Yo fui a terapia ya muy, muy grande, no voy a decir cuándo, porque después hacen cálculos y no vale. Sí, yo pero también. Pero eso fue, entonces escucharle a la Lucy, que la conozco desde bebé, eso me dio, o sea, era un mensaje que me daba en realidad mucha tranquilidad de que una joven, ¿sí? Les diga a otros jóvenes, les diga primero a unas madres y les diga a los jóvenes que todo lo que está aprendiendo y todo lo que está descubriendo y eso que está siendo consciente, lo trabajó en un espacio terapéutico. Yo también tomé terapia, la primera vez que tomé, yo ya estaba casada y tenía hijos ya grandecitos. Claro. Entonces también fue así y uno tenía un poco este prejuicio de decir, no voy a contar que estoy yendo a terapia porque de ley mis familiares, mis papás, mis hermanas van a decir, claro, o sea...
o es ella la que, Claro. o se va a divorciar o algo Claro. súper grave. Y no necesariamente, fíjate, la Lucy lo nombra con tanta naturalidad, sí, en mi terapia, mi terapeuta y esto y lo otro. También para mí es muy bonito y yo lo recomiendo a mis alumnos frecuentemente. Vayan a terapia, busquen ayuda, busquen estos espacios, son sanos y son buenos para todos. Claro, es que la terapia se cree que debe ser el espacio, es ya la última carta que nos tenemos que jugar porque ya definitivamente no podemos más. Al contrario, la terapia nos puede potencializar en muchos aspectos. Tengo miedo a hablar en público, por ejemplo, no sé. Bueno, pero eso se debe a algo, o sea, se debe a algo, hay un origen. Entonces, si quiero perfeccionar mis habilidades para hablar en público, o para dar clases, o para hablar con mis hijos, o para hablar con mis padres, bueno, quiero mejorar eso, entonces descubro un poco qué habilidades me puede dar la terapia, claro, y es por ese lado y también. lo trabajo. Así es. Sí. Bien, entonces eso es lo que un poco hemos hablado digamos, hemos averiguado en estos 6 meses. Ahora nos queremos dar solo unos minutitos más para hablar de qué queremos, qué esperamos, qué buscamos en el 2024. Tenemos proyectos con Escuela para Madres, tenemos ideas y queremos solamente dejar unas ideitas para que sigan conectados a este podcast que en realidad nos llena, a nosotros nos llena muchísimo como personas, como madres, como amigas, y compartirlo en un espacio así en realidad nos ha impulsado a hablar de otros proyectos. ¿Tú qué quieres en este 2024 hacer con Escuela para Madres? A ver, a mí me ha encantado este espacio, he aprendido full. Entre las cosas que hablábamos, un poco lo que Evelyn nos decía, esto de aprender también a conocerte y a quererte. Ay, me ha costado revisando los podcasts, veo y decía, ay, pero ¿por qué? Claro, a veces me echo la culpa yo y a veces a la persona que está allá en las cámaras, que digo, pero ¿cómo me hace esto? Pero sí ha sido también un trabajo súper interesante y me ha motivado un montón. Por eso cuando nos reunimos con Maggie y planificamos, ya tenemos casi que planificado nuestro año. O sea, estamos ansiosas de ya hacer nuestro gran festejo, porque vamos a tener un gran festejo cuando tengamos pues ya un año, 12 episodios completos. Pero, ¿qué propósitos puedo tener para este 2024? Quisiera los temas. Seguir investigando, seguir indagando sobre esos temas que son de interés para madres como nosotras, profesoras como nosotras, y poder seguir conociendo gente, porque ha sido súper interesante estos invitados que hemos tenido, poder aprender de estas personas también. Sí, yo tengo una curiosidad especial por que sí surge de una experiencia personal, de lo que está pasando en el entorno del Ecuador, ¿sí? Con el tema de la inseguridad. Yo lo que quiero un poco reflexionar con un invitado o una invitada es cuáles son los desafíos que tenemos quienes estamos cerca de los jóvenes como madres o como maestras. ¿Cuáles son los desafíos en el contexto de la inseguridad? Es decir, esta dinámica que puede... o sea, que ojalá no sea así, pero que puede perpetuarse por algún tiempo de chicos, mañana virtualidad porque no hay cómo salir a la calle. Profesores, mañana teletrabajo o virtualidad porque no hay cómo salir a la calle. Ese me parece una circunstancia bien fuerte. A mí personalmente me ha tenido muy tensa, muy ansiosa, muy preocupada por mis hijos, por los estudiantes. Y creo que esto hay que hablarlo, o sea, no solamente que lo estamos viviendo y que, bueno, nos acogemos a las políticas del gobierno, que un poco no hay cómo salir, no, eso es muy fuerte. Para nosotros los adultos que, bueno, ya hemos vivido muchas experiencias, hemos disfrutado muchas cosas, pero nuestros jóvenes no están logrando disfrutar al 100% su juventud, no están viviendo. Entonces creo que es un reto lindo que convendría conversarlo en el podcast Escuela para Madres, y esto y está asociado también con algo que siempre creo que desde los últimos 10 años está entre una de
mis prioridades, que es seguir indagando en la salud mental, ¿sí? En las distintas edades, o sea, porque hay jóvenes de 18, hay jóvenes de 25, hay jóvenes de 30 años que están estudiando en el sistema de educación superior, porque no solamente son los chiquillos de 28, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes de más de 40 años. Ajá. Pero creo que la salud mental se expresa, o las dificultades asociadas a la salud mental se expresa de diferente manera en los distintos públicos. Entonces, esto quería un poco como que proponerme para este 2024, traerlo al podcast Escuela para Madres. Sí, yo de temas, variedad, así voy desde los temas a mí me llama mucho la atención, ¿sabes qué? Estas cosas de cómo uno... Yo así en una experiencia personal, a mis amigas yo les admiro muchísimo y siempre les digo su entereza y su fuerza de voluntad para lograr metas y objetivos. Yo soy lo contrario a ellas, por eso nos llevamos muy bien, pero soy lo opuesto. Entonces ellas se pusieron metas y han alcanzado sus metas y yo soy mucho de dejar y empezar cada lunes nuevamente. Pero me llama mucho la atención esto, cómo tú puedes concretar en realidad, porque soy mucho de dejar, me ayuda mi carácter de no darme palo, de decir que bestia, soy un inconstante, soy de lo peor. No soy de lo peor, pero sí me doy cuenta. Pero me llama mucho también por ese lado las cuestiones, hay cosas como maestra que me interesan, temas como maestra, pero también como mamá y una cosa un tema que no podemos dejarlo por fuera es el tema de la amistad, porque nosotros tenemos una amistad larguísima de muchísimos años que no vamos a decir cuántos tampoco para que todos estén sacando cuentas, pero ha sido una amistad que ha vivido muchas etapas y muchísimas cosas. Y cosas, yo digo, todas me han aportado, todas me han traído, pero también ha habido momentos dolorosos, momentos difíciles y creo que es un tema interesante, ahí hay que prepararnos bien. Sí, ahí sí van a salir fuertes declaraciones cuando hablamos de la amistad, porque la amistad reúne varias cosas y creo que lo valioso de la amistad es que haya tenido momentos oscuros y momentos súper luminosos. Sí. Y creo que ese es el caso de nosotras. Y al trabajar juntas, creo que se han modificado ciertas cosas, sin embargo, se han fortalecido otras. Y eso es, en realidad, ha sido algo lindo. Ese va a ser un tema bomba. Sí, lo vamos a pautar. O sea, vamos a pautar para que todos estén atentos, vamos a hacer en vivos y todo para que todos estén al tanto. Claro. Sí, quienes nos conocen quienes nos conocen de cerca, sí, saben que la Pichis y yo hemos tenido momentos hermosísimos, tampoco momentos terribles. No, tampoco exageres. Tú empezaste con esas exageraciones. No, pero yo era más para monetizar. Para promocionar bien. Bueno, sí. ahí Eric, está en tus manos que pongas estas palabras, estas frasecitas clave. Sí, bueno, y algo que yo quería decir finalmente, que es un propósito para este 2024, es en realidad como que ejecutar lo que propusimos inicialmente como Escuela para Madres. Ajá. Porque nosotros el tema del podcast fue un plan B, es que así nació el podcast. Como que vimos una dificultad en el plan A y dijimos ya, el plan B, el podcast, y aquí estamos. Pero ha sido lindo y todo y lo vamos a mantener, pero estábamos hablando también de operativizar la Escuela para Madres ya en los escenarios educativos, es decir, ir a escuelas, ir a colegios, hablar con padres, con madres, porque por ahí surgió esta idea que un poco la planteó Pichis al instituto en una de las reuniones, y por eso es que les invitamos a padres de familia y por eso hicimos un en vivo. El primer podcast que hablaba Pichis fue un en vivo, un presencial. Entonces queremos retomar ese plan, sí, de hablar en vivo con padres. O sea, eso también nos llena de mucha ilusión. Sí, de poder ir, de poder visitar lugares, visitar colegios, escuelas, porque no solo que nos nutre a nosotros también como docentes, sino que compartir esos espacios
es enriquecedor para ambas partes, en realidad. Creo que con las experiencias que nosotros podemos tener, a mí me gusta mucho nuestra parte de docencia que es tan combinada con lo de madres, o sea, no lo soltamos, sí, sino que está ahí como siempre súper latente. articulado. Entonces, sí queremos llevar esta experiencia a otras personas, pero de una manera más cercana. Entonces, pues por eso es esta propuesta, que es la inicial en realidad, pero que no queremos dejarla ahí, sino que en este año vamos a darle ahí movimiento. Oye, y una amiga nuestra, sí, en algún momento hablábamos de la maternidad y claro, y creo que también es conveniente, Pichitas, hablar sobre la maternidad, o sea, sobre las diferentes formas de maternar. O sea, escuela para madres, sí queremos que no esté entendido únicamente por quienes somos madres, sino por mujeres que tienen otra maternidad. Claro. O sea, y que es igual de válida. Entonces, esa invitación también con esta persona que tú y yo conocemos, para conversar con estas formas de maternidad, un poco también para que esto se escuche, no como, es que esto no lo escucho porque yo no soy mamá, sino al contrario, no, esto lo escucho porque yo tengo otro punto de vista de la maternidad. Hay muchas mujeres que decidieron no ser madres y que es totalmente válido, pero que esta contribución, digamos, primero que cualquier persona que no pueda ser madre y que pueda ser nuestra invitada un poco para hablar de su otra forma de maternar, que es un poco lo que hablábamos con una amiga. Entonces, ese también es como que es un tema que está resonando en nuestra planificación. Sí, así que bueno, hay muchas cosas, yo creo que nos va a quedar corto por los temas, pero sí tenemos también la propuesta de hacer más de un podcast mensual, lo que también es algo que nos llama la atención porque dennos temas y aquí nos extendemos. Y ahorita ya está Eric ya así como que ya. Ya corten, pero sí. Pero sí, entonces pues estamos proponiendo cosas que consideramos súper chéveres y útiles y pues que sinceramente sí es como que nuestro gran deseo que sean útiles sobre todo y que otras personas se sientan identificadas y crear este espacio, porque también en algún momento alguien puede decirnos quiero ser su invitada y conversar con ustedes y que se sientan que es un espacio en el que son bienvenidos. Así es, así que bueno, queremos agradecer a Eric, quien ha estado detrás de las cámaras del día de hoy. Gracias, Eric, por todo. Escuela para Madres no se podría llevar a cabo sin que haya un profesional de la comunicación tras estas cámaras, así que muchas gracias. Gracias al ISPADE que nos abre pues este espacio también en sus redes sociales. Gracias, Pichitas, y gracias a todos los que se han conectado en los distintos podcasts, los que han revisado un poco lo que nos escriben y pues en realidad esto se debe a todas las personas que menciono. Muchas gracias y pues nos vemos el siguiente mes.